Señores auditores de Radio Portales, retomamos nuestro segundo segmento en un día como hoy, martes 18 de abril, junto con los señores Juan Pablo Rodríguez y Pablo Baldunati, quien les habla, Nil Ruiz. Perdón, Pablo. Estuvimos hablando con respecto de las elecciones del próximo 7 de marzo, elecciones a consejeros, y la decisión o los últimos cambios que está realizando CERVEL y la ley del voto obligatorio. Juan Pablo, había quedado un tema que dijiste que querías tocar. Sí, no, a propósito, sí, Nica, a propósito de lo que decía Pablo, ¿no? De la muy evidente falta de acción del gobierno para cumplir su rol e informar de la elección del 7 de mayo, me parece que acá hay evidentemente una decisión, ¿no? Política interesante de comentar, ¿no? Porque yo creo que el gobierno está con un diseño que es claro, con una decisión que es clara, que va en la línea de lo que dice Pablo, pero yo creo que le puede traer malos resultados al propio gobierno, ¿ah? Yo creo que el gobierno, el análisis que hace es evidente, que le va a ir mal en esta elección. Yo creo que si uno olfatea, uno pregunta, uno ausculta las posiciones del gobierno, naturalmente el gobierno sabe que se le viene pesada la mano en esta elección, ¿ah? Y que probablemente, como todas las elecciones, comillas, de medio término, tienen mucho de un plebiscito al gobierno. Si uno ve la franja es pura contingencia, no es nada de contenidos constitucionales. Y el gobierno está hoy día en un muy mal pie, ¿no? Está saliendo una elección del 4 de septiembre, 62-38, y si uno mira cualquier encuesta de posicionamiento del gobierno es 65-35, 68-32, y por lo tanto en torno a eso debe estar la elección, y en fin, yo creo que el gobierno sabe que viene una mala elección para el gobierno. Y en eso el gobierno, creo yo, ha tomado dos decisiones. Una que me parece sensata y una que me parece, desde la perspectiva del realismo político, ¿eh? Del análisis político, porque obviamente está mal no informar, pero desde la perspectiva como politiquera, una que me parece sensata y otra que me parece equivocada para sus propios intereses. La que me parece sensata es que, desde la perspectiva política, a diferencia del plebiscito de salida, el gobierno ha decidido restarse del protagonismo de asociarse con la elección misma. Como sabe que les viene una derrota, pareciera ser poco razonable desde una perspectiva política decir, mire, me voy a casar con esa derrota. Entonces, mejor que ojalá me pase por el lado. Que no pase lo del 4 de septiembre, que el apruebo y el gobierno se transformaron en la misma cosa y por lo tanto la derrota monumental del apruebo se transformó en una derrota monumental del gobierno. El gobierno tomó nota, acusó recibo de eso, y dije, ahora se me viene otra derrota, ojalá que esa no se asocie tanto con el gobierno. Eso a mí, políticamente, me parece una decisión sensata. En lo que me parece que el gobierno se equivoca, desde una perspectiva de principios y desde una perspectiva del efecto político que eso tiene, es en no cumplir con su obligación de promover la participación ciudadana por una elección. ¿Por qué? Por de pronto por principios, ¿no? Es evidente que en una democracia, todos quienes nos creemos demócratas, la participación ciudadana es una cuestión deseable. ¿Ah? Nos vaya bien o nos vaya mal con eso, un gobierno no puede decir, mire, yo quiero poca participación. ¿Ah? Porque acá hay principios democráticos en juego. Pero por otra parte, porque un poco lo que decíamos anteriormente, si es que el gobierno no promueve la participación, lo que a mí me parece que va a pasar es que eso va a generar que la obligatoriedad genere un efecto mayor en los segmentos más altos en el sentido de edad, ¿no? En los segmentos etarios más altos y una cierta baja en la participación en los segmentos etarios más bajos. Y eso le puede generar un efecto contrario al deseado por el gobierno. Entonces, creo que es una estrategia compleja la que está tomando el gobierno, que es evidente de decir, mire, yo me echo para atrás, yo no promuevo la participación eso, entre comillas, va a beneficiar o nos va a beneficiar a nosotros. Me parece que es sensato no casar al gobierno con una de las opciones electorales para que la derrota no sea tan grande, pero me parece que es muy poco sensato que eso genere que no haya lo que tiene que hacer un gobierno, que es promover la participación ciudadana porque estamos en una democracia. Me parece que la cuenta que saca el gobierno es una cuenta corta, y que se puede estar equivocando bien profundamente. Oye, yo tengo un punto que tocar porque políticamente incluso yo comparto con lo que dice Juan Pablo, pero si uno revisa el padrón electoral pensando que la gente va a ir a votar, pensando incluso que todo el padrón va a votar, haciendo política ficción, eh,
que al final el rango etario de los jóvenes, entre comillas, entre 18 y 35 años, sigue siendo mayoritario dentro del padrón electoral. Estoy pensando en los cálculos que está haciendo el gobierno. ¿Y por qué lo digo? Porque la última encuesta, incluso si uno hace doble clic en ellas, y en particular la de Pulso Ciudadano, no, la de el panel de UDD, que no me acuerdo cómo se llama exactamente, decía, por ejemplo, que los que tenían hoy entre 18 y 30 años mayoritariamente votaban por la coalición de gobierno, casi en un 55%, 60% incluso. Entonces, al final, es un error quizás desde el punto de vista de incentivar a la gente a votar. Pero por otro lado, claro, uno entiende, y lo que conversábamos antes, que puede que ese grupo etario no asista finalmente ese día a las urnas y sea mayoritariamente el grupo etario sobre 50 años, que ese sí votaba o republicano o Partido de la Gente o el partido Chile, o sea, el conglomerado Chile Seguro. Sí. ¿Y qué opinan con respecto de, cambiando un poco de tema, de la que bajó muchísimo la tasa de aprobación del presidente en esta última semana? Fue ¿De los casi... atributos? ¿Cómo? ¿Los atributos del presidente o el La, gobierno? la tasa de aprobación de la gente. Sí, yo no lo veo tan así. ¿Ah? Lo que yo estoy viendo en las encuestas es que desde hace un buen rato la aprobación y rechazo está más o menos consolidada, ¿no? Se ha tendido a consolidar en un 65% de la población que rechaza y en un 30-35% de apoyo al gobierno, y pasan muchas cosas y eso no se mueve tanto. Lo que se vio en la última encuesta es sí un desplome de la ministra del Interior, Sí, pero a nivel 17%. de, así es, pero que en el fondo carga con el peso político del desastre que estamos viviendo en materia de seguridad y crimen organizado, pero lo que veo es que el grupo de apoyo duro del gobierno está, se mantiene, veo difícil que hayan elementos que vayan a hacer que eso cambie, y de alguna cosa, así en grandes números, es por cada 2 chilenos que rechazan, uno está a favor del gobierno, y mi impresión es que eso ya como que se consolidó un poco, ¿no? Sí. Así veo yo las encuestas desde hace un buen rato ya. Ayer la ministra Analía Uriarte extendió la licencia médica. Eh, Sí, Sí, tiene como un COVID prolongado, por lo que estaba leyendo en en las noticias. realidad, sí, más que COVID prolongado, es como una consecuencias como producto de haber tenido Mm. COVID. sí. Eh, Ahora eso le afecta al gobierno, porque Annalí Uriarte igual tenía buenas relaciones con el Congreso. Tiendo a pensar ahora que con la subsecretaria, que es la que asumió el rol de Sexpress, igual se ha avanzado en la agenda. De hecho, el gobierno hace poco, junto con el presidente del Senado y el presidente de la Cámara, anunciaron 31 proyectos que en un fast track iban a aprobar de aquí a fin de año. Entonces, De hecho no son pocos los que opinan que Macarena Lobos, que es la subsecretaria, lo ha hecho bastante mejor que Analía Uriarte. Y que de hecho, si uno es estricto en el análisis respecto de la labor de Analía Uriarte, que llegó junto a la ministra Toá como las salvadoras de este gobierno, ¿no? Desde el socialismo democrático, que le iban a poner, las profesoras de curso. claro, como tal cual, ¿no? Esa es una muy buena imagen, ¿no? Las profesoras de curso que iban a llegar a poner orden y a enseñarles a gobernar a estos niñitos del Frente Amplio y del Partido Comunista. Si uno las mira por su obra, la verdad que es bien pobre la de Analía Uriarte, ¿no? O sea, el único logro que ella tiene, que es bastante poco, es el de haber sacado a Vlado Mirosevic como presidente de la Cámara de Diputados. Pero si uno empieza a mirar después el resto de la agenda legislativa, ha sido fracaso tras fracaso. El más rimbombante de todos es el de la reforma tributaria, que se rechazó en general por la Cámara de Diputados, y por lo tanto, más allá de la imagen, ¿no?, que tratan de transmitir respecto de Ana Uriarte, a mi juicio ha sido una muy mala ministra secretaria general de la presidencia, porque si uno mira objetivamente los proyectos de ley que se han aprobado, ve que este gobierno está en una parálisis legislativa, en donde no se avanza en ninguna de las dimensiones, y eso es rol importante de la secretaria general de la presidencia, que, insisto, ha tenido grandes derrotas en el Congreso. Hoy día, ojalá que se mejore, ¿no?, naturalmente, pero ya tener un estado de salud que le impide estar en el cargo por más de un mes y postergándose, como lo han dicho
senadores oficialistas, no de la oposición, el propio senador Guanchumilla, por ejemplo. Bueno, ya llegó un punto que uno se tiene que hacer la pregunta incómoda de si su salud es o no compatible con el cargo, o si no será que por esta vía se está buscando una manera, y acá me pongo el sombrero de la mala fe, ¿no?, y el mal pensado, una salida decorosa, ¿no?, del cargo, que es lo que algunos creen, porque efectivamente al parecer la ministra está mal evaluada en la oficina del presidente por el propio presidente, fundamentalmente por lo que fue su rol en el rechazo de la reforma tributaria, donde ella habría transmitido al gobierno que estaban los votos, le había transmitido al presidente que estaban los votos y los votos no estuvieron, y eso es responsabilidad junto al ministro Marcel, evidentemente, de ella. Pero ahí yo tengo dos preguntas. Uno, ¿cuántos sombreros tiene Juan Pablo? Ya vamos como en tres. Eh, el que me pidan, el El que me pidan que- para opinar, porque acá estoy con mi sombrero porque ya también tengo un rol político activo, Es de sombrero, no es candidato, galera. no es sombrero, no es galera, pero ahora en mi rol de opinador de la contingencia, todólogo, como le decimos, me Oye, pongo no. los sombreros interesantes para el análisis. Pero es que yo creo que ahí la reforma tributaria igual volvemos también a tener que hacer un doble clic, porque yo creo, y aquí yo me pongo el sombrero de la buena fe, que los votos estaban. Si no fuera por el caso del ministro de Educación, que el día anterior hace lo que hace y termina Sí, influyendo en la votación al día siguiente, donde necesitaban esos votos que al final se abstuvieron de participar dentro de la sesión. sí. Entonces, Pero, al pero, final, pero ahí lo que tendría que haber hecho un buen ministro Express es haber hecho ese control de daños, haber dicho, mire, estos dos votos se fueron y por lo tanto le quito la urgencia al proyecto y no lo voto, que es lo que hacen claro, es lo quizá que en ese hace momento no se... es lo que hace las Express. Si al final del día, yo sé que esto puede ser quizá algo técnico para el ciudadano que no se mete tanto en política, uno dice, oye, ¿por qué los proyectos duermen en el Congreso y no se aprueban nunca? Es porque cuando los gobiernos no tienen los votos, no lo ponen en la tabla. Entonces, al final del día, el gobierno es el que maneja la agenda legislativa a través de las urgencias. Entonces, lo que hace la SECPRES básicamente es contar votos. A eso se dedica, por eso la gravedad del hecho, ¿no? Y la SECPRES dice, mire, tengo los votos, lo pongo en la tabla. Urgencia inmediata, suma urgencia, en fin, la que sea necesaria para que tenga preferencia de conocimiento respecto al resto de los proyectos de ley. Entonces, que se haya puesto en tabla con la urgencia necesaria el proyecto de reforma tributaria, después de, yo estoy de acuerdo, ¿no?, la chambonada del ministro de Educación, pero que fueron solamente 2 votitos, una también tiene que preguntarse ahí, oiga, ¿y cuál es la estrategia del gobierno entonces aprobar reformas tan importantes en el margen, con el solo propósito de no negociar con la oposición? Primer error del gobierno, a mi juicio. Si uno va a hacer una reforma tributaria, debería tratar de encontrar un consenso amplio. Bueno, no quisieron hacerlo, quisieron rascarse con sus propias uñas y solamente sus votos, primer error. Y segundo error, frente a la realidad de una contingencia, como fue que se le descolgaron un par de votos por las declaraciones del ministro Avilés, más que las declaraciones, por el gritoneo, ¿no?, del ministro Avilés a una diputada, evidentemente respecto a la cual no hubo ninguna alerta morada por parte de la ministra de la Mujer, ni ninguna escandalera feminista, porque cuando son ellos los que hacen o tienen actitudes machistas, pareciera ser que el feminismo tan recalcitrante a algunas se les esconde, ¿no? Como por ejemplo la ministra Orellana, que no dijo absolutamente nada respecto a esto. Curioso, ¿no? Bastante curioso. Bueno, las Express lo que tendría que haber hecho es no poner en tabla, o sea, no es que poner en tabla, eso lo hace el Senado, en la Cámara de Diputados, pero quitarle la urgencia para que el proyecto no se viera y evitar esa derrota. Entonces, igual creo yo hay un error importante de las Express. Compartido con Marcela, Marcel fue un soberbio, a mi juicio, en esa discusión legislativa, pero a Marcel como que todas las No le críticas prenden vela. le van por el lado, porque pareciera ser que es como una suerte de inmaculado que nadie lo puede criticar. Y yo creo que fue muy soberbio en ese proyecto de ley, a mi juicio, naturalmente. Recién comentaron algo con respecto de profesoras. Y recordé que ayer detuvieron nuevamente al profesor Torniquete, el profesor Roberto Campos, que había sido detenido antes por, o sea, iniciar todo parte de los desmanes que se produjeron en el 2019, ¿no? Y ayer, bueno, hace un par de, ¿qué sería? Un par de semanas,
lo encontraron, no tanto como un par de semanas, infraganti pintando la iglesia San Francisco, que estaba recién restaurada y que ha sido declarada Monumento Nacional. Y a este profesor le dieron ayer medida cautelar, que sería arresto domiciliario permanente. Antes tenía arresto domiciliario nocturno. ¿Nocturno? Ya. Sí. No. Después se produjo este encuentro infraganti y le han dado arresto domiciliario permanente. ¿Están ustedes como legales, como eruditos en el tema, qué opinan al respecto A de ver, este caso? yo creo que más que en el término legal, yo creo que aquí hay que hacer una crítica política y social. O sea, y perdónenme la expresión, pero yo creo que el profesor Torniquete, como se autodenomina, es un completo idiota. O Él mismo se sea, por autodenominó eso, torniquete. sí, 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 por sí. eso, yo creo que es un completo idiota. De hecho, el 4 de mayo parte su juicio oral en lo penal, producto precisamente de su actuación dentro de, el estallido social. Sí. Más encima la expresión que ocupa al grafitear el monumento nacional, que en este caso es la iglesia, es mata pacos, no animales, hazte vegan. O sea, justo en un momento donde hay una sensibilidad mayor con respecto a lo que es el asesinamiento de carabineros, yo creo que, insisto, es un completo idiota que no reviste mayor análisis. La verdad es que es el fanatismo que nubla el Frente Amplio y que los hace, ser los inmaduros que son hoy en día dentro de la gobernanza del poder. Ahora, No tengo más. esa idiotez, yo no puedo estar más de acuerdo con Pablo, de hecho creo que se queda corto en los adjetivos, creo que fue muy compartida por muchas personas durante mucho rato en Chile. Desde octubre del 2019 hasta hace no tan lejos atrás, ¿no? En donde nos vimos sumidos en personas que este mismo discurso de odio de este profesor Torniquete se hicieron parte, lo transmitieron, lo fomentaron en nuestra ciudadanía, en nuestra forma de ser, en nuestras relaciones cotidianas, en la destrucción de nuestros centros urbanos, en la destrucción de nuestras relaciones sociales, en la promoción del odio hacia carabineros, en la división de chilenos entre buenos y malos. Entonces, el profesor Torniquete, creo yo, no fue una golondrina que pasó y que había muy pocos en su misma posición. Los hay y muchos, muy lamentablemente. Y creo que hay varios profesores Torniquete en muchos colegios chilenos, particularmente en la educación pública, que están haciendo muchísimo daño. En buena hora, que pareciera ser que la ciudadanía o el sentido común chileno en los últimos tiempos se ha venido a imponer y ahora con lejanía, con la sensatez que da la lejanía de los hechos, son muy críticos de la violencia política, son muy críticos de esta polarización, son muy críticos de este tipo de idioteces, pero creo yo que no hay que olvidar que muchos estuvieron mucho rato en la misma parada, y no muchos cualquiera, a muchas autoridades, partiendo por el presidente de El la República, presidente. que hoy día nos gobierna, por el Frente Amplio, que le prestó al profesor Torniquete el espacio para ser candidato, y por el apoyo que hoy día uno puede ver en redes, muchos de actuales autoridades, por ejemplo la diputada Schneider, le daban a este señor Torniquete. Entonces, es un loquito, sí, es un idiota, sí, pero varios personas, quizás no tan loquitas ni tan idiotas y con harta responsabilidad política, permitieron que este tipo de loquitos influyeran y mucho, lamentablemente, en nuestra convivencia nacional. Creo yo que esa es la gran crítica que uno puede hacer a lo que ha ocurrido en Chile en los últimos 3 años. Ojo que lo siguen pensando. Yo creo que no han hecho la catarsis ni la reflexión. Simplemente hoy en día la opinión pública, no le es afín, pero ellos siguen pensando como pensaban en el 2019. Y es cosa No, de hablar con ellos. no me cabe Yo ninguna creo que duda. las condiciones no están para poder hacer la revolución. Hablando de profesores, también fue denunciado el profesor José Tomás Donoso Claus, psicopedagogo, porque impartía charlas, supuestas charlas de diversidad sexual a niños de primero básico, 6, 7 años en un colegio. Y estos niños
eran retirados de sus salas sin el consentimiento y conocimiento por parte de los padres. Así que esa también ha sido una denuncia de la semana pasada. Realmente bastante complejo y un tema muy susceptible en manos de estos profesores que realmente tienen la posibilidad de acceder a estos menores, ¿no? Sí, es grave, obviamente muy grave, y quizá ese hecho específico nos da pie para un comentario, Neil, más general, que yo veo con mucha preocupación y que tiene que ver con que desde hace mucho rato la discusión en torno a la educación en Chile es muy accesoria, ¿no? Es, por una parte, relativa al financiamiento o a la amplitud de la cobertura, qué sé yo, y por otra parte, desde una perspectiva muy ideologizada, como que lo único que importara sea la igualdad de género, de trato, la educación sexual. Uno tiene que recordar hace poco las palabras del ministro de Educación: queremos cambiar el paradigma, queremos alfabetizar sexualmente a los jóvenes, cuando el gran drama que vive Chile es la mala calidad de su educación. Y si nosotros queremos pasar de una buena vez de ser un país subdesarrollado a ser un país desarrollado, el gran elefante en la habitación es que no hablamos de nuestra educación, pero de verdad, ¿ah? De cuántos niños hay por aula, de cuál es la formación de nuestros profesores, de quiénes son estos profesores, de cómo se está ideologizando muchas veces sectores importantes de nuestra educación pública. Déjenme solamente para terminar, porque es un tema que a mí en lo particular me apasiona mucho, pero yo soy, por conciencia cívica, apoderado en todas las elecciones desde que tengo 18 años. Me gusta ir a defender los votos de los candidatos que yo promuevo. Y la verdad que en las últimas 2 o 3 elecciones que me ha tocado ser apoderado, en todos los colegios públicos que me ha tocado estar, está lleno de propaganda política, lleno. Murales con propaganda política, muros con propaganda política, denominaciones de sala que tienen claramente un sesgo político. Es realmente impresionante cómo en la educación pública chilena, yo te diría de un tiempo largo a esta parte, pero particularmente desde la Revolución Pingüina hasta hoy día, es decir, ya casi 20 años, ha existido un trabajo permanente y sistemático de ideologización de nuestros estudiantes jóvenes, de adoctrinamiento. Muchas veces uno dice, ¡ay, qué alaraco! Esto parece como cuestión de señora loca que anda por WhatsApp. Ah, para hacer. No, la verdad que no es solamente de señores locos que andan por WhatsApp, es muy real. Y si nosotros no tenemos la discusión pública respecto de eso, asociada además cómo mejoramos la educación, los temas de inteligencia artificial, robotización, futuro, programación, vamos a estar condenados al subdesarrollo. Y eso está completamente ausente de la discusión pública. Hablamos puras cuestiones accesorias y no hablamos del tema real de cómo mejorar la educación en Chile. Eso a mí me parece, Neil, grave y muy preocupante. Totalmente. Sí, Yo, yo, Pablo. yo comparto con Juan Pablo. Yo creo que si uno lo mira desde el punto de vista gramsciano, lo que se denomina la batalla cultural, la educación es un frente de batalla para la izquierda. Es a través de la educación que uno puede también cambiar la sociedad. No hay que olvidar que muchos de los alumnos, desde que entran al sistema educativo, son esponjas que al final reciben todo tipo de eslogan, etcétera, etcétera, más allá de formar seres humanos que tienen que tener puntos de vista en base a la reflexión. Yo creo que eso es algo que está ahí y siempre lo ha utilizado la izquierda. Es cosa de ver las universidades hoy en día, cómo el claustro académico de varias universidades fue cooptado por profesores que lo único que hacían es proselitismo político, más allá de enseñar o no una cierta ciencia determinada. eh, y al final lo que hay que hacer es combatir eso. O sea, no nos podemos quedar callados frente a eso. Hay varias generaciones, y en la que me incluyo, yo creo que la generación millennial, que ha estado bien bombardeada con respecto a propaganda política. Y no hay que olvidar tampoco que la destrucción de la educación pública también fue en parte por la sobreideologización que se hizo. O sea, es cosa de ver el Instituto Nacional, es cosa de ver el Liceo de Aplicaciones, es cosa ver ahora mismo lo que está haciendo la alcaldía de Ñuñoa con el mejor colegio municipal que ha tenido los mejores resultados en términos ahora se llama PAES, pero antiguamente PSU.
en donde solo y esta denuncia del propio director que fue sumariado y retirado del cargo, que si es que tú no te plegabas a las consignas, al final tú eres enemigos para ellos. Sí. Entonces, es un tema muy importante que yo creo que hay que seguir dando la batalla y no dejárselo a la izquierda que ve esto realmente como un frente de batalla que hay que dar. Tal cual. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, pero quiero dar nada más que comunicar algo. Mañana vence el plazo para excusarse a los que fueron designados como vocales de mesa. Así que si alguien tiene que acercarse, no sé, Pablo, estábamos hablando recién del tema, ¿tienen que acercarse a dónde? Si quieren No tengo excusarse. la información, no sé si Juan ¿No Pablo la tiene en tienes? estos momentos. No, no la tengo a mano. No, ¿Juan tampoco. Pablo? No, no la Tampoco, tengo. A tampoco. mí me tocó ser vocal, pero no me tengo que excusar. Ah, no te tienes Pero que... en cervel.cl, quienes nos están escuchando, pueden ahí La aparecer. información. Sí, Aparece toda sí. la información, efectivamente, y en caso que no tengan acceso a Internet, probablemente también se habilitan ahí números telefónicos, que obviamente ahora no me está cargando, pero 606.166. Ahí pueden Bien. llamar quienes nos están escuchando para tener más información al respecto. 606.166. Bueno, tengan en cuenta eso, que mañana vence el plazo para los que fueron designados como vocales de mesa si necesitan excusarse. Bueno, ha sido todo por hoy. Yo me voy despidiendo, que tengan un excelente resto de semana y nos encontramos el martes próximo. Oye, yo les tengo una no, recomendación. Sí, hoy día, martes a las 18:30 en la oficina de la FBP Valparaíso, en Prat 885, piso 5. Vamos a tener un debate constituyente con distintos candidatos, Aldo Valle, Gonzalo Ibáñez y Antonio Marchiesi, para que puedan participar ahí. Y El también debate. les quiero proponer algo, ya que va a ser el día del libro, podríamos el próximo martes traer recomendación de algún libro que estemos leyendo. Buena idea. Yo tengo varios. La semana pasada, les cuento, estuve en Buenos Aires y fui al Ateneo, no sé si conocen, Sí, es una librería muy importante, fue considerada como una de las más lindas del mundo. No es porque sea chauvinista, pero realmente fue así. Y es una librería que fue eh, abierta donde antiguamente funcionaba un teatro. Entonces, en un teatro se armó toda esta librería, realmente es fascinante. Así que me traje varias cositas que tengo ahí muy en mi bien. velador. Podríamos hacer eso para Súper. conmemorar el Día del Libro. Por Buena supuesto, idea. por supuesto. Listo. Bueno, nos encontramos la semana próxima. Cuídense. Chao, Chao, chao. Chao, que estén chao. bien. Chao.